Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el miércoles 14 de mayo. Es una fiesta de San Matías, el apóstol que sustituyó a Judas. Ya la Iglesia, desde las lecturas que estamos tomando en esta Pascua, vamos viendo cómo la Iglesia se va estructurando. Yo me atrevo a pensar que todavía no es Iglesia, pero ya hay un proceso de estructuración. Matías ocupa el lugar de Judas. Hay una oración, hay una presentación de candidatos y el Espíritu Santo dice: Matías, hoy es la fiesta de San Matías. Nosotros aquí no celebramos la fiesta de los santos, sino damos el recorrido consecutivo, secuencial de los textos. En la primera parte quiero que me acepten una invitación. Quiero que veamos en la catequesis de Monseñor Romero algunas particularidades en relación a otros predicadores. Esto que vamos a escuchar ahora no está exento, me voy a atrever a decirlo así, no está exento de algunos errores, y con todo el respeto para Monseñor Romero, pero quiero que lo descubramos, escuchemos a Monseñor y descubramos dónde puede estar un error en la predicación de Monseñor Romero, no en los textos, en la predicación. Pero quiero que lo hagamos con el mayor respeto posible. Oigamos a Monseñor. En la primera idea, pues, yo encuentro al leer el Evangelio ese gesto de Cristo resucitado, soplando sobre los apóstoles, como cuando el Eterno Padre, al crear al nuevo hombre de barro de la tierra, sopla el espíritu de vida. Dice una palabra: recibid el Espíritu Santo. Detengámonos en ese gesto, parecido al del Génesis, porque el Cristo, con su nueva alianza, es un nuevo creador de un nuevo espíritu. Recibid el Espíritu Santo. Y él había dicho en la noche del Jueves Santo a sus apóstoles: les conviene que yo me vaya, no estén tristes, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Espíritu Santo. Es decir, la condición que el Padre me ha puesto para devolverles la vida divina que se ha perdido por el pecado, el Espíritu de Dios que venga a vivificar a la humanidad, es necesario que después de padecer la cruz y la sepultura, yo resucite y mi humanidad, este hombre concreto, Jesús de Nazaret, asumido por lo divino, sea glorificado y sea adorado como Dios, y como Dios junto al Padre les enviaré el Espíritu de Dios. Según el Evangelio de San Juan, no hubo que esperar la fiesta de Pentecostés 50 días después de la resurrección,
Ya la misma resurrección de Cristo era su glorificación, y en la misma noche del domingo en que resucitó, en esa misma noche ya aparece Cristo con este gesto creador del nuevo Espíritu: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué da ese Espíritu a esa comunidad naciente de 11 apóstoles, donde ya falta el traidor, pero que será suplido por otro, y será sucedido por otros y otros, y será nuestra comunidad que hoy llena la catedral, y la que a través de la radio tal vez está escuchándonos? Somos la comunidad que en la voz del Espíritu, en la promesa, en el soplo de Cristo, ha recibido el Espíritu. Recibid el Espíritu Santo. Y Cristo mismo explica: como mi Padre me envió, así yo os envío. Quiere decir, nace la iglesia con este soplo de Cristo, y la misión que esa iglesia llevará al mundo a todos los siglos no será otra que la de Cristo muerto y resucitado. La iglesia celebra su liturgia, predica su palabra, solamente para eso, para salvar del pecado, para salvar de las esclavitudes, para derribar las idolatrías, para proclamar al único Dios que nos ama. Esta será la difícil tarea de la iglesia, y por eso ella sabe que al cumplir esta misión que a Cristo le hizo ganarse una cruz y unas humillaciones, tendrá que estar dispuesta ella también a no traicionar ese mensaje, y si es necesario, como Él, sufrir el martirio, sufrir la cruz, la humillación, la persecución. Quiero que tratemos de ubicarnos al menos en 3 aspectos de este trocito que nos acaba de compartir Monseñor Romero. Primero, la llegada del Espíritu Santo. Ya sabe usted que tenemos una comparación entre Juan y Lucas. Esto es lo primero. Lo segundo es el nacimiento de la iglesia. También tenemos esa dificultad porque cuando nació la iglesia, cómo la fundó, es decir, hay esta dificultad. Y tercero, ¿cuáles son esas consecuencias de ser iglesia? Vamos por la primera. Reciban el Espíritu Santo sucedió el mismo día de la resurrección. Aquí hay necesidad de dar una pequeña explicación. No es lo mismo leer en Lucas, en Hechos de los Apóstoles, leer la llegada del Espíritu Santo, a leer en Juan la llegada del Espíritu Santo. Usted sabe que en la iglesia tenemos un credo, y el credo nos habla de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Así lo decimos en nuestro credo. Y los ortodoxos tienen otra concepción, tienen otro credo, que significa que el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Bueno, si es así, tiene más razón la iglesia ortodoxa, porque según Juan es Jesús, reciban, insufló, reciban. Imagínese usted. Y nosotros diciendo que procede del Padre y del Hijo. ¿Y dónde estaba el Padre en ese momento? Si Jesús dice, reciban, es un problema dogmático, se llama, de creencia. Es una definición que la iglesia tuvo que hacer. Por eso yo les mencionaba, es posible que tengamos
en esta explicación de Monseñor Romero algunos posibles errores, con todos los respetos que Monseñor se merece. Pero Monseñor Romero está conocedor de que el Espíritu Santo Jesús lo envió en esta insuflación, insufló el mismo día de la resurrección. Lo que no dice Monseñor, posible error, es que ahí no estaba Tomás. A los 8 días, sí, ya la siguiente vez, sí está Tomás, pero Jesús no volvió a decir, vaya, ahora que están los 11, reciban. No. Entonces, sin embargo, Monseñor sostiene que la iglesia nace ahí con esos 11. Aquí hay un pequeño desliz. Hay que saber comprender que Monseñor Romero era una persona muy preparada, muy lectora, pero siempre hay detalles que se quedan. Por ejemplo, si dice reciban el Espíritu y ahí nació la iglesia, entonces Tomás no es iglesia, porque él no estaba. A los 8 días sí estaba Tomás. Quería dejar este punto como reflexión, no es un juicio, solamente es una reflexión. Vámonos al tema del nacimiento de la iglesia. Con el envío de parte de Jesús, no del Padre y del Hijo, el envío de parte de Jesús, nace la iglesia. ¿Y qué significa ese nace la iglesia? No se puede entender si no es como una nueva creación. Esta palabra que estoy diciendo no es tan sencilla, es muy fuerte. Porque para los que son fundamentalistas, yo no soy fundamentalista, para los que son fundamentalistas, saben que hablar de una nueva creación es dejar atrás la antigua creación. Hay una creación narrada en Génesis del 1 al 11. En el principio Dios dijo, hágase la luz, háganse las aguas, háganse animales, hagamos al hombre imagen. En 6 días Dios hizo la creación. Y Jesús, el día de su resurrección, según Juan, hace una nueva creación. Reciban el Espíritu. Entonces la iglesia es una nueva creación. Significa que ya quedó atrás la antigua creación. Estas palabras escuchadas por los judíos eran suficientes para que a usted lo crucificaran igual que crucificaron a Jesús. No aceptan. Ellos creen en la misma creación narrada en Génesis del 1 al 11. Uno puede preguntarse, ¿y usted de cuál creación es? ¿De la del Génesis del 1 al 11? ¿O la del Evangelio de Juan capítulo 20? ¿O Hechos de los Apóstoles capítulo 2? ¿De cuál creación es usted? Está claro que hablar de una nueva creación es una nueva figura de Dios. Allá el Dios creador, el del Génesis, ese Dios se tomó 6 días y nadie estuvo de testigo, porque eso pudo haber sido, al menos con las teorías de los evolucionistas, pudo haber sido una tarea de muchísimos miles de años, pero que en la Biblia se concentran en 6 días. Cuando usted se mete a esos documentales de el surgimiento de la vida, no fue poco tiempo entre el primer momento en que aparece la primera célula y esta célula se une con otra célula, y cuando tenemos 400,000 millones de células, entonces aparece una planta. O sea, desde el que surge la primera célula hasta que se forma una planta, y esa planta produce un oxígeno, y el oxígeno, etcétera, y seguimos miles de millones de años. Y cuando aparece el hombre, la figura humana, nace como un simio,
pero es Homo sapiens y ¿cuántos miles de años? Jesús lo resume en un soplo. Reciban el Espíritu. Y al recibir el Espíritu, ustedes son una nueva creación. No 6 días, no millones de años, no. El mismo día de su resurrección. Esto, lástima que aquí no tenemos todo el tiempo, pero esto da para hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero ahora sí, vamos a las consecuencias. ¿Nació la iglesia? Ajá. ¿Y nació para privilegios la iglesia? No. Nació para correr la misma suerte de Jesús. Les conviene que me vaya, porque si me voy, les voy a enviar el Espíritu Santo. Pero ese que me vaya significa que tengo que pasar por la cruz. Ajá. ¿Y la iglesia puede ser iglesia sin pasar por la cruz? No, no puede. No hay manera. Tiene que ser la misma suerte la de Jesús. Una iglesia que no está dispuesta a correr los mismos riesgos que corre el pueblo, dice Monseñor Romero, no es la verdadera iglesia. Si al pueblo lo crucifican, entonces la iglesia debe estar dispuesta también a ser crucificada. Igual que Jesús, no hay ningún privilegio para la iglesia. Tiene que correrse la misma suerte de Jesús. Y quedan pues los 3 aspectos que quería mencionar de este trozo de la homilía de Monseñor Romero. Y como vamos a seguirlo, primero Dios, estudiando, nos vamos a dar cuenta cómo Monseñor ya está hablando del nacimiento, el surgimiento de la iglesia. Veamos cómo vamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos en el capítulo 12, versículo 24, y llegamos al capítulo 13, versículo 5. Dice lo siguiente: la palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Creo que tenemos lo que hemos estado mencionando desde el principio de este programa, una estructuración de la iglesia. Recuerde que yo tengo mi tesis de que la iglesia no nació con Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, porque es un futuro. Creo que la experiencia que nos narra Juan, que Monseñor Romero lo está estudiando en esta homilía, tampoco es el surgimiento de la iglesia. Me voy a meter un poquito en esto, porque ahí hay una experiencia escrita por Juan que no me dice que ya nació la iglesia. Monseñor, en eso que les mencionaba del posible error, Monseñor explica que la iglesia queda constituida en estos 11, pero cuando reciben el Espíritu falta uno, es Tomás. Entonces la iglesia quedó formada por
fundada por 10. Y además, ya he mencionado esto, cuando los 10 y después los 11 son enviados, resulta que no le hicieron caso a Jesús, porque después de haber recibido, estoy hablando de Juan, el capítulo 20, 19 al 31, después de haber recibido el Espíritu Santo, ellos tenían que haber salido y predicar, como sucede en Hechos 2, ese gran discurso de Pedro. En Juan 20 no existe. Después de recibir el Espíritu, ahí no nació nada. En el 21 hay 7 discípulos a la orilla del mar, pensando, reflexionando. Y Pedro dice, voy a ir a pescar. Y los otros 6 dicen, vamos también nosotros. O sea, no sirvió de nada. Perdón, el Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 2, sí, ahí Pedro tomó la palabra y se echó un discurso y convirtió a 3,000 en una sola predicación. Mi tesis es que la iglesia no nació con la llegada del Espíritu Santo, por lo que leemos de Juan y por lo que estamos estudiando en Hechos. Porque ahorita, usted lo que mira, lo que escuchamos ahora, es una estructuración. La iglesia se está estructurando. Pablo, aquí, todavía no es el San Pablo. Ahorita es el Pablo, es el segundo Pablo. El primero se narra así, que él, después de que tiene esa teofanía, esa manifestación de Dios, donde él queda ciego, según Hechos, él no dice nada de esto en sus cartas. No dice, yo iba camino a Damasco, eso no está ahí. En esa teofanía, Ananías le impone las manos, recobra la vista, lo bautiza, y en ese ínterin de su ceguera y su bautizo, él tiene un envío. Por eso el primer Pablo es el que va y busca a Pedro. Pasa 15 días con Pedro. El segundo Saulo es este. El Saulo enviado junto con Bernabé es un envío. Y Saulo tiene el mismo papel de Bernabé. Por eso creo que todavía no está estructurada la iglesia. Hay una oración, el Espíritu Santo les dice, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les voy a dar. Este es el segundo Pablo. Y el tercer Pablo va a ser el Pablo solitario. Lo vamos a ver cuando estemos en los últimos capítulos del libro de los Hechos. Esto que estamos viendo aquí, que se fueron a Seleucia, a Chipre, y que en Salamina buscaron las sinagogas, hay una estructuración que la iglesia está predicando no solo a judíos, sino también a paganos. Pero hay una vinculación del cristianismo naciente con las sinagogas judías. En Salamina están predicando en las sinagogas. Mi propuesta es que la iglesia nace en el capítulo 15 que narra los hechos de los apóstoles. Ya vamos a llegar a ese momento y ahí veremos que sí, ahí sí hay una estructuración y una definición de organización. Ya vamos a llegar a ese capítulo 15. Juan, capítulo 12, del 44 al 50, dice lo siguiente. El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado
es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me la ordenó. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Recuerdan la expresión de el yo soy? Yo soy la luz. Fíjese que extrapolando este Evangelio de Juan, capítulo 12, fácilmente podemos decir que como Jesús dice yo soy, podemos transportarnos nosotros al yo no soy. Si Él dice yo soy la luz y yo quiero que todos estén en la luz, que no haya nadie en la tiniebla, al decir yo soy la luz, invita a que todos vayamos a la luz. Pero unos hacemos caso, otros no nos interesa la luz. Entonces, al decir yo soy, Jesús está diciendo yo no soy. Y aquí nos metemos al corazón del Evangelio. Yo no soy juez para condenar a nadie. La palabra que yo he dicho es la que los va a condenar. Porque yo no he dicho mi palabra. Yo dije la palabra del Padre. Yo soy la luz. El que quiere, venga a la luz. El que no quiera, yo no lo condeno. Él solo se condena a vivir en las tinieblas. Ayer todo el día prácticamente fue noticia esa represión, eso que forcejeo, ese tumulto que hubo ahí en las afueras del desvío Comasagua, cerquita de Santa Tecla. Pero parece que ya se mira una pequeña luz para esas casi 300 familias que están en la cooperativa El Bosque. Al parecer va a intervenir el gobierno. Eso da una esperanza de que haya una luz para esas 300 familias, se habla casi 300 familias. Igual la luz para la humanidad. Jesús es la luz. Jesús es el camino, la verdad, la vida, el buen pastor. Jesús es. Y de ahí intuimos lo que no es. Jesús no es el juez. No. Jesús no es el verdugo. No. Jesús no es. No. Con el yo soy está diciendo lo que no es. Yo soy el buen pastor. Yo no soy un ladrón. Yo no soy un asalariado. Yo soy. Yo soy. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy. Y hoy nos queda claro que el yo soy, la luz, significa el que quiera, venga a la claridad. El que no quiera, no lo condeno yo, porque yo no soy juez. La palabra que he dicho es la que lo condena. Yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Yo vine a darles la luz, porque yo soy la luz. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. Las palabras que yo digo no son mi palabra, son las palabras que el Padre me ha dicho que diga. Yo no digo nada por mi cuenta.
Lo que digo es lo que me mandó a decir el Padre. Y el Padre me dijo, tú eres la luz. Por eso yo les digo, yo soy la luz. El que cree en mí no vive en las tinieblas. El que cree en mí vive en la luz. Tremendo desafío. Jesús no es un juez, según Juan. No es un juez. Según Mateo sí, pero según Juan no es juez. Él solo trajo la luz. ¿Quiere usted, quiero yo, estar en la luz? ¿Quiere usted estar en la tiniebla? Tenemos toda la libertad. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.